Hola, hola Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saluda Sergio Centenaro y Ronnie Fuchs. Estamos aquí en la provincia de Misiones, Argentina, haciendo un programa titulado Con Fundamento Criollo y estamos muy agradecidos que nos puedas atender la llamada para conversar sobre una situación que nos está preocupando. Nos llegó a través de periodistas, colegas, amigos, que nos contaban el peligro de desalojo de familias campesinas en Candideyú. ¿Qué está pasando, Pedro? Bueno, Sergio, antes que nada un saludo y no es la primera vez que está ocurriendo este tipo de situaciones en el departamento de Canindeyú y de Paraguay, en donde la situación de las familias campesinas e indígenas son bastante críticas en cuanto a la tenencia de tierra por el avance de la sojización, digamos, en términos inventados aquí en territorio paraguayo, específicamente hacia la frontera con el Brasil. Y eso es lo que está viviendo nuestros asentamientos campesinos principalmente. Y una de ellas es en el departamento de Canindeyú, un asentamiento denominado Edison Mercado, que lleva el nombre justamente de un chico asesinado allí no hace mucho por matones, con este caso por los terratenientes ojeros, que es muy frecuente, muy común también en Paraguay, el asesinato selectivo de indígenas y de campesinos de parte de estos matones que nosotros le llamamos y que generalmente quedan impunes, lamentablemente. Vos me comentabas, Pedro, cuando preparábamos la posibilidad de tener este contacto telefónico, que lo que ocurre con la lucha por las tierras en Paraguay viene de arrastre, ¿no? Desde ya 1870. Sí, hay que tener en cuenta que en Paraguay la tenencia de tierra fue uno de los pocos países independientes, las repúblicas emergentes en América, de haber nacionalizado, de haber confiscado todas las tierras de los antiguos propietarios de la corona en este caso. Y desde 1820 a 1870 las tierras pasaron a ser tierras públicas completamente en todo el territorio paraguayo, incluyendo las tierras urbanas, los famosos solares urbanos. Y luego de 1870 volvió la privatización de las tierras y a partir de ahí se viene arrastrando este tema hace más de 100 años, desde la época de la tiranía, de la dictadura militar de Alfredo Stroessner, en donde las camarillas militar, vendría a ser la junta militar de ustedes en Argentina, aquí en Paraguay, nosotros le llamamos las camarillas de Stroessner, con el Partido Colorado, que está en función del gobierno hasta hoy, dicho sea de paso, empezaron a repartir tierras en miles de hectáreas a los jerarcas militares y a los dirigentes principales del Partido Colorado, y fueron ellos los que se adueñaron en el siglo pasado de las mayores extensiones de tierra. Fíjate que el propio Estado paraguayo había creado una comisión que se llama Comisión de Verdad y Justicia, que había detectado más de 8 millones de hectáreas de tierras mal habidas, le llamamos nosotros, tierras mal adjudicadas, sujetos no indicados para la reforma agraria, es decir, a gentes millonarias. Estamos hablando de miles de hectáreas de tierras en manos de muy poca gente, y esos dueños, antiguos propietarios mal adjudicados, que se consiguieron de regalo porque eran parte de la oligarquía de Stroessner en Paraguay, fueron los que vendieron después esas tierras a los extranjeros, y ahí aparecen, no por arte de magia, sino por arte de la corrupción. Bueno, pero todo esto en paralelo, mientras esto, por supuesto, una estructura muy oscura, ¿no? Y poderosa, se está moviendo en el Paraguay, haciendo grandes negocios a espaldas del pueblo. ¿Cuál es la vida de las familias campesinas, las familias indígenas? ¿A qué cultivan? Digamos, ¿qué territorio es el que cuentan? ¿Cuántas hectáreas tienen los territorios de las familias indígenas? Y si están yendo por esas tierras ahora.
Sí, 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 así es. Fíjate que por la ley de la reforma agraria en Paraguay, a cada familia campesina se le adjudica solamente, fíjate, vos, es una miserabilidad, 10 hectáreas, hasta 10 hectáreas. Y esas familias campesinas de 4 a 5 hijos, generalmente la sociedad rural, y eso es una cuestión antropológica, la sociedad rural tienen más hijos. ¿Y dónde van a ir a parar después? Y siguen acumulados en tierra de 10 hectáreas, 5 o 6 familias más. Es insostenible aquello por el empobrecimiento de los recursos naturales, migran a las ciudades, a la periferia y se suman los corones de pobreza. Eso en cuanto a las familias campesinas. Y uno no puede acceder a más de 10 hectáreas. Y si uno nace en una familia estándar campesina, ya nace sin tierra, porque ya no accede después a la adjudicación de tierra alguna, ni para comprar, porque es inalcanzable para una familia pobre pagar 10 a 20 millones de guaraníes por hectáreas la tierra. Es inalcanzable aquello, según la posibilidad de adquisición. Y lo de las familias indígenas es mucho más jodida, porque los territorios indígenas, fíjate, nunca fueron en su totalidad por el propio Estado. La adjudican supuestamente esas tierras, pero no la deslindan, no la marcan, digamos. Entonces vienen y avanzan estos ojeros con títulos falsos, con documentos apócrifos, con jueces y fiscales corruptos, y van por las tierras de los indígenas que prácticamente ya quedan sin nada. Estamos hablando no de muchas personas. En Paraguay sobrevivían más de 120.000 indígenas, un poquito más ahora, que han aumentado otra vez la tasa de natalidad y compañía. Felizmente están aumentando de nuevo su población también, pero con mucha pobreza y falta de tierra. Uh-huh. Y la actualidad hoy, nos llegaban algunas imágenes o material audiovisual donde se observaban helicópteros sobrevolando algunas tierras con camionetas y demás, idas y venidas, y el peligro también, me decías que es de terratenientes que no solamente son del Paraguay, sino que, por ejemplo, ahora la moda sería terratenientes brasileros que vienen con títulos de tierras de paraguayas. Sí, totalmente, violando todas las disposiciones legales que dispone, en este caso la prohibición para las familias o propietarios extranjeros tener títulos de propiedad antes de los 50 kilómetros de tierra adentro. O sea, un extranjero brasilero principalmente no debería haber tenido propiedad en la frontera. Sin embargo, esas leyes se hacen trizas, nunca se cumplieron. Y estos brasileros vienen avanzando, van comprando tierras de los antiguos terratenientes paraguayos de la época de la dictadura militar. Esa es y esas tierras mal adjudicadas, que ellos se adueñaron nada más de estas tierras, y los brasileros compran, por supuesto, un capital de la soja que mueve mucho dinero, y van desplazando a poblaciones enteras que estaban de manera histórica, pero no regularizada por el Estado en sus antiguas comunidades. Esta realidad es lamentable lo que está sucediendo. Prácticamente es un desplazamiento forzoso de comunidades enteras, de campesinos y de indígenas. Estamos hablando con Pedro Espinosa, periodista y asesor de cultura de la Municipalidad de Ciudad del Este. Preguntarte también, Pedro, ¿cuál existe una fuerza política en el Paraguay que en su discurso, en su retórica, vaya y prometa defender los derechos de estas familias indígenas y campesinas que con todo el derecho del mundo tienen toda la legitimidad para explotar esas tierras y poder darle una vida digna a esas familias? ¿O no existe hoy una fuerza política que levante esas banderas? Mira, la pequeña luz, la ventana de oxígeno que hemos visto fue durante el gobierno de Fernando Lugo, del 2008 al 2012, prontamente destituido el gobierno justamente por haber querido atender estas necesidades urgentes e históricas de nuestros pueblos, más vulnerabilizados en este caso. Y bueno, desde el 2012 tuvimos un retroceso nuevamente con esta fuerza de derecha en el gobierno, hoy ligada fuertemente al narcotráfico internacional. Inclusive eso está comprobado. Uno entra a las informaciones
y va a encontrar que Paraguay se ha convertido con este gobierno lamentablemente en exportador en toneladas de cocaína, por ejemplo. Es una realidad y por acá nadie ve nada. Evidentemente quiere decir que la gente del gobierno están en complicidad con esto y jamás para atender las necesidades sociales, nunca. Al contrario, le pusieron como ministro del Interior al gobierno que va a entrar en este agosto. Ya le nombraron a un nefasto personaje de ultraderecha que es Enrique Riera, de nombre Enrique Riera, que fue el promotor de las leyes que prohíben en rutas, cerrar ni siquiera por un momento las rutas del país, criminaliza las ocupaciones de tierras, a un retroceso en ese sentido también, ¿verdad? Claro. Lamentablemente. Claro. Pareciera ser un contrasentido en donde un país tiene tantos problemas sociales, tanta pobreza, tanta desigualdad, que los partidos de derecha se posicionen, pero hay que recordar también que el Partido Colorado se sustenta en un modelo fraudulento de gobierno, de elecciones, de cooptación de compra de votos, etcétera. Entonces eso hace que la situación se empeore en este momento y lamentablemente los pobres, el pueblo trabajador, el campesinado, los indígenas no tienen un solo representante en el Parlamento en este momento. Por último, Pedro, agradeciéndote estos minutos, la libertad de expresión la libertad con la que puede trabajar el periodista, ¿asume riesgos en función de un Estado bastante inclinado hacia la derecha, una balanza bastante inclinada hacia la derecha? ¿Están bajo riesgo los que ejercen el periodismo en Paraguay? En la frontera principalmente sí, en donde prospera este tipo de atropellos a las comunidades por parte de los terratenientes sojeros y del narcotráfico, la zona de narcotráfico. Estamos hablando de Concepción, San Pedro, Canindeyú y parte de Alto Paraná, en donde sí se han registrado asesinatos de periodistas, dos no hace mucho, en el departamento de Amambay, por ejemplo, en la ciudad de Pedro Juan Caballero, en donde sí hay bastante y serios riesgos del ejercicio de la profesión. Pedro, te mandamos un abrazo muy grande. Que dejamos abierta la radio a disposición para poder divulgar esta lucha que están llevando adelante tantas familias campesinas y sobre todo periodistas comprometidos, como es tu caso, y ojalá haya muchos más. Pero bueno, Radio Lateral se pondrá a disposición de poder dar a conocer lo que necesiten a partir de este momento, ¿no? Que nos terminamos de conocer. Pedro, te agradecemos mucho estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Obvié una pregunta que me habías formulado en cuanto a qué se dedican nuestras familias campesinas en Paraguay en este momento en cuanto a la producción. Y bueno, se basa principalmente en la producción de alimentos, la producción frutihortícola en la zona de Caaguazú, por ejemplo. Hay una extensión importante de productores frutihortícolas que abastecen a los mercados y supermercados de Asunción, Ciudad del Este, Encarnación, con muy buena producción, pero lamentablemente en este momento también con serios riesgos de la falta ya de producción de cereales, de mandioca, de tomates y de otro tipo de productos, del choclo, del maíz y compañía, que son bastante apreciados y consumidos por nuestra población, pero que ahora también ya se ven en riesgo ante la falta de disminución de familias productoras de estos alimentos bastante importantes. Muchas gracias, Pedro, te mandamos un abrazo grande, Estamos en contacto en cualquier momento.